buenas noches. Acá le voy a explicar medio interno que abarca en general entre la unidad 3 y la 2. Para hablar de medio interno, primero tenemos que hablar de homeostasis. Homeostasis, hay algunos autores que las consideran como el medio, una forma de inmovilidad, de fijación, de equilibrio que tienen las células, hablando específicamente del cuerpo humano. Bueno, la homeostasis entonces es un estado de equilibrio que tiene las células, por ende los tejidos, por ende los órganos, que varía, pero no mucho, y trata de establecer siempre un equilibrio. En este caso vamos a hablar del equilibrio de medio interno. Dice en forma estable, quiere decir que si varía, trata de compensar con algunos indicadores y vuelve el equilibrio a generarse, digamos. Esto pasa en todos los sistemas y obviamente en todos los órganos. Bueno, el sistema de homeostasis es el control homeostático de las células que mantienen constante el medio interno, que digamos es la definición de cómo la homeostasis establece sistemas en cada uno de las células y de los tejidos para que regulen este medio interno y lo mantengan siempre en forma equilibrada. Quiere decir de que pueden haber unos parámetros que pueden medir estos sistemas de homeostasis. Ustedes tienen un activo y un predictivo. El activo es la respuesta inmediata que tienen del sistema para que responda y regule ese equilibrio. Es decir, a través de un estímulo, este estímulo puede ser interno, o sea, de un cambio que tenga la célula desde adentro, o externo, que recibamos del medio ambiente que nos rodea. Entonces, ese estímulo puede ser interno y externo, puede venir de dentro de la célula, o sea, de forma interna o externa. Ese estímulo llega de alguna manera a comunicarse con el sistema nervioso central y comunica inmediatamente al cerebro que hubo un cambio, una variación en ese equilibrio, y acusa directamente dónde, cómo, quién fue el culpable de ese estímulo. Entonces rápidamente, a través de este sistema que homeostasis activa, cambia esa variable, ese parámetro, y establece la regulación en la cual era un punto inicial, digamos. Un ejemplo clásico, acá dice la temperatura, pero les explico de ese digamos, ejemplo. Por ejemplo, en este momento que hace frío, nosotros tenemos un estímulo externo que es la baja temperatura del medio ambiente. Vamos a tener una respuesta de homeostasis activa de este medio interno y va a generar que nuestro cuerpo modifique esos parámetros que nuestro cuerpo siente frío. Ese es el estímulo que nosotros tenemos. Entonces eleva la temperatura de nuestro cuerpo y va a alterar el sistema circulatorio para que se genere más calor. Ahora, si el estímulo es muy grande, entonces va a indicar al cerebro de que no solamente tenemos que estar abrigados, sino estar en un lugar más cálido, más resguardado, para que la temperatura se regularice. Entonces va a indicar al sistema circulatorio la vasoconstricción. Quiere decir que los vasos se contraen, disminuyen el diámetro de los vasos para que circule menos sangre, o la vasodilatación para que circule más sangre en el caso de que la temperatura esté muy elevada o muy baja. De esta manera, con este estímulo y esta homeostasis activa, restablecemos en lo mejor que se pueda este equilibrio de medio interno. Y la homeostasis predictiva es
como dice la palabra, predice, o sea, es una respuesta anticipada a que ocurra ese estímulo. Es decir, reacciona sin estímulo. Este con estímulo y este sin estímulo. ¿En qué caso ocurre eso? Por ejemplo, en la regulación, cuando nosotros somos niños y aprendemos a contener la orina en la excreción urinaria, en nuestro sistema predictivo aprende a regularizar la salida del ion potasio para no activar a la vejiga a que orine. Entonces aumenta la generación del ion potasio durante el día y provoca que orinemos más durante el día mientras estamos despiertos que de noche cuando estamos durmiendo. De esta manera nosotros regularizamos que el sistema excretor urinario únicamente funcione durante el día. Ahora, si la vejiga supera su volumen durante la noche, que es lo que le ocurre a los diabéticos, este sistema de homeostasis predictivo se transforma en activo porque tiene el estímulo de orinar porque la vejiga superó los 300 mililitros de depósito de orina, entonces sí o sí el paciente se levanta a orinar. Entonces el sistema predictivo se transforma en activo. Otra forma de esta respuesta anticipada es, por ejemplo, la glucosa. Cuando sube de valor en nuestro organismo, lo regula la insulina generada por el páncreas. Pero cuando esta predicción de mantener la glucosa en un valor normal se altera por una alteración interna que es de metabolismo, entonces la homeostasis se transforma en activa, pero a pesar de que tiene ese estímulo no lo puede cambiar, no cambia los parámetros, entonces el equilibrio interno se rompe. Ahora vamos a ver cuándo se rompe. Es decir, el organismo va a recibir estímulos externos o internos. Esas complicaciones externas o internas van a llevar a que tengamos una respuesta, ya sea activa o predictiva. Y vamos a necesitar que esa respuesta altere ese parámetro para compensar ese desequilibrio. Si la compensación es fallida, como en el caso de la diabetes que le estoy explicando, se produce la enfermedad. Cuando la compensación es acertada, el resultado es salud, o sea, bienestar. Bien, acá le puse más o menos cómo trabaja la homeostasis, digamos, para el medio interno. Cuando se produce una perturbación del equilibrio, se rompe el equilibrio, puede ser metabólicamente hablando, hay un sensor que es el encargado de determinar quién o cuál ha sido la perturbación, si ha sido externa o interna. Cuando determina quién ha sido el culpable de esa perturbación, va a determinar qué vías van a actuar para poder compensar. ¿Sí? Ustedes tienen en la página 147 el circuito de retroalimentación de homeostasis, que en ese caso van a encontrar dos vías, las vías aferentes o las vías eferentes, que van a tener como consecuencia la actuación de efectores, o sea, la respuesta, esta que yo le dije, la activa o la predictiva. Se supone que vamos a lograr un control para restablecer el equilibrio interno. Si esa respuesta o ese efector, a pesar de su respuesta, si es activa o predictiva, no logra controlar estas vías por esta perturbación porque es mayor, entonces no vamos a restablecer nunca el equilibrio y entonces la enfermedad se va a instalar en nuestro organismo.
Es así como se llega a un diagnóstico con los diferentes estudios complementarios. Y el medio interno, específicamente trata de que ese equilibrio sea constante a pesar de las variaciones externas o internas. Entonces, el medio interno tiene una característica física química que es propia de ese medio interno y que la tiene que tener constante para que ese equilibrio se mantenga a lo largo de la vida del ser humano. Y esta consta del líquido intersticial, de la sangre y el linfa. Pero además hay otro líquido. Bueno, la sangre ya la conocen y la linfa también. Pero el intersticial, hay líquido intersticial interno y externo. O sea, dentro de la célula y fuera de la célula. Pero también está el líquido, además del intersticial, el intracelular. Intracelular significa dentro de la célula y extracelular afuera. Todos estos componentes del medio interno tienen que generar un equilibrio dentro de la célula. Equilibrio del medio interno celular. Bueno, de todos estos líquidos, el que mayor se encuentra en mayor cantidad es el intracelular. Luego sigue la sangre y luego el intersticial. ¿Sí? La linfa es un ganglio que, bueno, es el que genera la sangre, aunque es como complementario, como suplementario. Pero en cada uno de estos componentes tiene una característica física química que es pH, densidad, peso específico, los iones que pueden tener de sodio, potasio, cloro, dióxido de carbono, bicarbonato, presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno, y todo esto lo medimos en el medio interno. ¿Dónde lo medimos? ¿Cuál es la muestra? ¿Qué líquido se debe tomar? Se toma la sangre arterial. En la sangre arterial se mide el medio interno o el estado ácido-base del paciente. Para ello es necesario una toma de muestra, pero arterial. Lo más frecuente es de la arteria radial de los pacientes. Caso de que el paciente esté muy descompensado o esté ocupada otras vías cerca de la radial, entonces vamos a la humeral y si no a las femorales. Generalmente las tomas de muestra estas las hacen los médicos y los técnicos de laboratorio que se encargan de hacer específicamente este tipo de muestra. Tiene una técnica especial que no la realiza el enfermero, digamos, pero es de conocimiento de ustedes para que sepan de qué es la forma de cómo se controla un líquido, cualquiera de estos líquidos en su medio interno. Bueno, tienen cuadros hipnóticos en las fotocopias, pero bueno, espero haber sido claro con lo que respecta al medio interno. Así que ahora les voy a explicar lo que es pH. Bueno, el pH, uno de los parámetros que mide el medio interno es el pH. El pH de la sangre es de 3,75 a 4,75. El pH ustedes lo tienen. Permítanme que les muestre. Hay un cuadrito que les hice, que es condiciones esenciales del medio interno, y habla valores normales de los componentes principales del medio extracelular, o sea, los líquidos que se encuentran fuera de la célula. Y específicamente habla de la sangre.
y habla que tiene una temperatura de 37 grados, que es el valor normal. Tienen margen normales y márgenes no letales, o sea, puede ser muy baja o muy alta, pero no peligrosas para la muerte, digamos. Un porcentaje y la unidad en la que se mide cada uno de los parámetros. Tiene un pH de 7,3 a 7,4. Los límites no letales, que son de 6,9 a 8. Yo les sugiero que este cuadrito lo estudien porque es esencial, digamos, para comprender el medio interno. Ahora les voy a enseñar la escala de pH. Fíjense, para medir un pH de sangre, en realidad el pH de la sangre mide la concentración de protones, que es el logaritmo negativo, digamos, de la concentración de protones, o dice la definición. Pero nosotros en la escala de valores la vamos a medir como si fuera una línea horizontal que está separada por un 0. Y acá tiene los números que son positivos. Y para acá a la izquierda son los números negativos, tal cual fuera una recta de números reales. Bueno, el pH se mide a partir del 1, así hasta el número 14. Esa es la escala. Bueno, los números que están posterior a 0, digamos, serían los números negativos. Esto es lo que dicen los números reales. Pero transportando esta recta numérica de los números reales a un pH, yo voy a decir que el pH lo vamos a medir en una escala. Permítanme que pongan los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. La escala de pH siempre está en los números positivos. Y dicen que tiene como número neutro, en lugar de que sea 0 como la escala real, va a ser el 7. El 7 es el número neutro en la escala de pH. Todos los números que se encuentran desde el 7 hasta el 14 incluido son números, dice que son pH alcalinos. Es decir, que ahí se encuentran los líquidos que producen la alcalosis. Quiere decir de que son líquidos más bien dulces de sabor, ¿sí? Y para aquellos que son desde 7 hasta 1, siempre estamos hablando de los números positivos, son de pH ácidos. Es decir, que producen la acidosis. Si estamos hablando en esta escala que estábamos viendo hace rato, en donde yo les mostraba la temperatura de 37 grados, dice que la sangre tiene un pH normal de 7,4, pero tiene una margen, o sea, un entorno de 7,3 a 7,4. 7,3 a 7,4. Fíjense que supera el 7, o sea que la sangre en realidad tiene que ser un poco alcalina. Quien más, quien menos alguna vez se ha lastimado y nos hemos llevado la herida a la boca y hemos probado el sabor de la sangre un poco dulce, es porque es alcalina. Entonces estamos hablando de un parámetro de acá. 7, si hasta acá es 7,3, entonces hablamos de 7,3 a 5 prácticamente. En este entorno está la sangre arterial, pH de la sangre arterial. En este entorno estamos hablando. Quiere decir que siempre el pH de la sangre más bien está prácticamente cerca del neutro,
pero no es neutro específicamente, es más alcalina que ácida. Bueno, entonces ya descubrimos por qué el pH de la sangre varía entre este entorno. Sigamos viendo el cuadro. El cuadro dice que tiene límites no letales, quiere decir de que no necesariamente si tienen ese pH el paciente se va a morir, pero estaría grave. Estamos hablando de 6,9 hasta 8. Es un entorno más grande si ustedes se fijan. Pero el paciente que está entre 6,8 y 8 de pH, puede ser de que el paciente sea letal. O sea que estamos hablando de un paciente que seguramente está en ARM. ARM ya saben que es respirador artificial. Tiene una ayuda para que pueda entrar más oxígeno porque seguramente tiene una alteración en la vía respiratoria. Entonces se lo va a ayudar seguramente a restablecer su equilibrio de medio interno, porque seguramente su problema será algo interno y no la puede compensar de todas maneras, entonces produce la enfermedad que puede ser respiratoria, metabólica, ya vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué va a necesitar el paciente? Estar en ARM para que compensar esa alteración. Va a necesitar una respuesta, pero va a necesitar una ayuda externa, porque solo no puede ya tener una compensación fallida, porque lo que nosotros queremos es compensar, cambiar, digamos, esa variable para restablecer el equilibrio del medio interno. Si no, de lo contrario, el paciente se puede morir. Entonces, una de las compensaciones sería ayudarlo a través del respirador, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros que va a medir la sangre arterial es esta. Es muy importante el pH. Si encontramos dentro de los valores este entorno, ya sabemos que puede ser letal para el paciente. Pero se lo puede compensar no solamente con ARM, sino con medicación. Y ahí es donde nosotros vamos a necesitar otros parámetros para medir. ¿Cuáles son los otros parámetros que vamos a necesitar? Vamos a necesitar parámetros como, por ejemplo, el oxígeno, la cantidad de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono que puede expirar en el paciente, siempre y cuando hable del proceso de intercambio gaseoso. ¿Sí? Y además me va a medir la presión de dióxido de carbono, la presión que ejerce el dióxido de carbono en la arteria, y la presión de oxígeno en la entrada y la salida, o sea, en el intercambio producen una presión. Entonces también otra cosa que me puede medir la gasometría arterial es la presión de oxígeno y la de dióxido de carbono. Otra cosa que mide es, habíamos dicho, el bicarbonato. El bicarbonato, que es una sal que se encuentra como ion en la sangre. También me mide el bicarbonato, que me ayuda a compensar, que es un parámetro que me ayuda a compensar el equilibrio de medio interno, que sumado al pH me puede decir que el paciente está en una alcalosis o en una acidosis. Y de acuerdo a la situación en la que me mide el pH, el bicarbonato y estos gases, es lo que a mí me determina la gravedad del paciente. Bueno, fíjense en que acá habla de oxígeno, que tenemos un valor, que tenemos que tener un valor de 40, un dióxido de carbono de 40 también, el sodio, el potasio y el cloro, es otra cosa que mide la gasometría.
Pero esto, el sodio, el potasio y el cloro, los mide específicamente el ionograma plasmático. Todos estos indicadores, juntamente con el pH, es lo que me va a determinar a mí si el organismo está compensado bien o mal. O sea, si continúa la enfermedad o hay que medicar al paciente para que restablezca su equilibrio en el medio interno. Bueno, acá dice sodio, potasio, calcio, cloro y el bicarbonato. El bicarbonato a mí me dice que tiene que tener un parámetro de 24 a 32. Si yo tengo menos de ese valor o más de ese valor, se lo compensará con ayuda de óxido o de algún potasio, sodio para compensar el medio interno. Y la glucosa debe estar entre 75 a 65, es decir, un valor, digamos, normal, más bien bajo de la glucosa, para que el sistema metabólico no desequilibre también y no aumente la gravedad del paciente. Bueno, como les decía, este es un cuadro muy importante que resume todo medio interno. Y bueno, espero haber sido claro y clara. Y bueno, cualquier duda me están preguntando y voy a enviarles otro video a continuación de este. Muchas gracias, buenas noches.